Se lo avanzábamos en titulares. El informe particular de la compañía rusa de sistemas antiaéreos Almaz-Antey confirma que la tripulación del Boeing malasio habría podido ver en el último momento un misil que impactaría contra la nave. Ese proyectil procedería de un complejo Buk y habría explotado cerca de la cabina, según indica el documento del consorcio sobre esta catástrofe. María Starostina nos resume lo más destacado del dossier en directo. María, ¿qué otros datos refleja este documento del que ya se conoce la totalidad? Los tripulantes del Boeing malasio, que fue derribado sobre el este de Ucrania el pasado 17 de julio, podían ver cómo se les acercaba el misil. Este resumen fue publicado este lunes por la agencia de noticias TASS a base del informe completo de Almaz-Antey, que fue realizado por este fabricante de los sistemas de defensa antiaérea. También se dedujo que el misil explotó cerca de la parte delantera de la aeronave y el impacto principal fue contra el asiento del piloto. La detonación fue tan fuerte que la parte derecha de la cabina se separó del fuselaje. Recordemos que este informe de Almaz-Antey fue publicado el pasado 2 de junio y gracias a una detallada investigación se pudo determinar, se pudo identificar el tipo del misil y también el tipo del sistema de defensa antiaérea, y se trata de Buk M1. Entonces, el director general del consorcio, Yan Novikov, aseguró que este tipo de armamento no se produce en Rusia desde 1999 y sí se utiliza por Kiev. También los especialistas de este consorcio han realizado una reconstrucción digital del vuelo del Boeing malasio y también de la trayectoria del misil, y pudieron determinar justo el lugar de donde se lanzó este misil. Y según ellos, se trata de la aldea Zaroshensk, que según las autodefensas en aquel entonces fue controlada por Kiev, y no se trata de Snezhnaya, según la versión del gobierno ucraniano. María, estamos viendo distintos informes, el que están realizando, por ejemplo, los Países Bajos, después también informaciones y dosieres particulares, como el de esta empresa rusa de sistemas antiaéreos, declaraciones y datos que se contradicen en algunas ocasiones unos a los otros. A todo esto, ¿qué tiene que decir Ucrania, uno de los países que está más afectado en torno a este asunto? Bueno, unas declaraciones bastante controvertidas fueron hechas por el asesor del presidente ucraniano, Igor Smeshko, quien aseguró tan solo unos días después de que se hiciera público este informe. Él dijo que en el momento de la catástrofe el ejército ucraniano no contaba con los sistemas de defensa antiaérea Buk M1. Eso mientras que anteriormente varios representantes del ejército ucraniano decían todo lo contrario. Por supuesto, esta información ha provocado mucha polémica. También hubo reacción por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, donde dijeron que el hecho de que Ucrania tiene los Buk M1 es un hecho indiscutible e evidente. También ellos dijeron que tienen varias pruebas que pueden demostrar que Kiev sí tiene estos sistemas de defensa antiaérea, tales como los testimonios de varios militares ucranianos, también fotografías y varios contratos de suministro de este tipo de armamentos. Se lo avanzábamos en titulares. El informe particular de la compañía rusa de sistemas antiaéreos Almaz-Antey confirma que la tripulación del Boeing malasio habría podido ver en el último momento un misil que impactaría contra la nave. Ese proyectil procedería de un complejo Buk y habría explotado cerca de la cabina, según indica el documento del consorcio sobre esta catástrofe. María Starostina nos resume lo más destacado del dossier en directo. María, ¿qué otros datos refleja este documento del que ya se conoce la totalidad? Los tripulantes del Boeing malasio, que fue derribado sobre el este de Ucrania el pasado 17 de julio, podían ver cómo se les acercaba el misil. Este resumen fue publicado este lunes por la agencia de noticias TASS a base del informe completo de Almaz-Antey, que fue realizado por este fabricante de los sistemas de defensa antiaérea. También se dedujo que el misil explotó cerca de la parte delantera de la aeronave y el director
director general del consorcio, Jan Novikov, aseguró que este tipo de armamento no se produce en Rusia desde 1999 y sí se utiliza por Kiev. También los especialistas de este consorcio han realizado una reconstrucción digital del vuelo del Boeing malasio y también de la trayectoria del misil y pudieron determinar justo el lugar de donde se lanzó este misil. Y según ellos se trata de la aldea Zaroj. El impacto principal fue contra el asiento del piloto. La detonación fue tan fuerte que la parte derecha de la cabina se separó del fuselaje. Recordemos que este informe de Almaz-Antey fue publicado el pasado 2 de junio y gracias a una detallada investigación se pudo identificar el tipo del misil y también el tipo del sistema de defensa antiaérea y se trata de Buk M1. Entonces, que según las autodefensas, en aquel entonces fue controlada por Kiev y no se trata de Snezhnaya, según la versión del gobierno ucraniano. María, estamos viendo distintos informes, el que están realizando, por ejemplo, los Países Bajos, después también informaciones y dosieres particulares, como el de esta empresa rusa de sistemas antiaéreos, declaraciones y datos que se contradicen en algunas ocasiones unos a los otros. A todo esto, ¿qué tiene que decir Ucrania, uno de los países que está más afectado en torno a este asunto?